Luego de los tanques, ahora siguen los aviones de combate F-16. La lista de armamento que Occidente suministra a Ucrania es cada vez más larga y también más potente. Entrenamiento en F-16 para pilotos ucranianos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo el anuncio en la cumbre del G7 en Hiroshima, abandonando su postura vacilante. Fue quizá el éxito más tangible del presidente Volodymyr Zelensky en su gira publicitaria mundial desde Arabia Saudita hasta Japón. Y llega en el momento oportuno para Ucrania, cuyas fuerzas buscan retornar importantes ciudades en el este, todavía bajo control ruso. Por eso en esta edición de A Fondo nos preguntamos, ¿F-16 para Ucrania, alas a la guerra? Muy bienvenidos a esta nueva edición de A Fondo. Les acompaña Jenny Pérez aquí en Berlín. Saludamos a nuestros panelistas de hoy. Carmen Valero, corresponsal del diario español El Mundo en Alemania, periodista especializada en seguridad internacional y europea. Burkhard Birke, periodista de la radio pública alemana Deutschland Radio, especializado en política europea y estadounidense. Y desde Madrid nos acompaña Jesús Núñez Villaverde, quien es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, experto en relaciones internacionales y seguridad internacional. F-16 para Ucrania, alas a la guerra, es nuestro tema que nos convoca en la edición de A Fondo. Opine con nosotros a afondo@dw.com o también discuta, deje sus comentarios en nuestra publicación de YouTube. Dicho esto, comienzo inmediatamente y parto con Carmen Valero. Carmen, si bien el gobierno de Estados Unidos, el presidente Biden, no ha hecho un anuncio oficial al respecto, sí dio la luz verde al entrenamiento de los pilotos ucranianos. Y aquí la pregunta, ¿cruza el gobierno de Estados Unidos la línea roja? Bueno, yo creo que lo que ha hecho Estados Unidos es lanzar la piedra y esconder la mano, porque de los casi 800 F-16 que se calcula que tiene ese país, Estados Unidos no va a mandar ninguno. La pedrada le ha llegado a 3 países europeos absolutamente relevantes en el tablero mundial, entre ellos Bélgica y Países Bajos, entre los cuales suman alrededor de 40 aviones que son operativos. De los países del G7 que participaron en la cumbre de Hiroshima, Francia, Alemania, el Reino Unido, Italia, ninguno tiene F-16. Es decir, es una declaración de intenciones, se formarán pilotos ucranianos, la formación puede que empiece dentro de 4 meses y termine para el año que viene, cuando tenemos elecciones en Estados Unidos, y dudo muchísimo de que una coalición sin Estados Unidos vaya a tener éxito. Ten en cuenta que hay mucho más F-16 en Europa, los tiene Grecia, los tiene Turquía, los tiene Polonia, ninguno de estos países va a ceder un avión y tampoco ninguno de los países de Oriente Medio, donde se encuentran la mayor parte de los F-16 que hay fuera de Estados Unidos. Israel, Egipto, ninguno de esos países enviará F-16, con lo cual yo creo que estamos ante una especie de globo que estallará en el aire. Burkhard, independientemente de que se concrete o no el plan, como apunta Carmen, Biden cambió de opinión con el tema de los aviones, porque hay que decir, entrenar a los pilotos significa que allana completamente el camino. Pero algunos se preguntan cómo lo va a hacer Biden, no solamente por el tremendo déficit fiscal, el techo de la deuda, esa crisis que tiene ahora mismo, que está negociando con un partido republicano que no quiere ni $1 más para la guerra en Ucrania. Pregunta, ¿quién va a ganar ese pulso? Yo creo que tenemos que hablar de la guerra psicológica, porque es una señal más que todo psicológica. Comparto que los F-16, inclusive si Biden logra un acuerdo con los republicanos y logra que el Congreso le apruebe, yo creo que vamos a ver muchos meses pasar antes de que se entreguen los primeros aviones desde Estados Unidos. Los de Europa podrían llegar antes, pero hay que entrenar a los pilotos y todo. Pero es una señal muy clara a Rusia que estamos hablando del Occidente, Estados Unidos y los países europeos que están apoyando a Ucrania, dispuestos a proveer los medios para que Ucrania haga avances para tener una posición
muy buena en las negociaciones que eventualmente un día tendrán que venir cuando Rusia esté tan debilitada y ve que no puede lograr todo lo que quiere lograr y tenemos que hacer un cese el fuego. A la pregunta, ¿lo logra Biden pese a los republicanos? Yo creo que sí. Yo creo que no. Vamos rápidamente a Madrid para darle nuestra primera pregunta a don Jesús Núñez. Bienvenido de nuevo. Señor Núñez, ¿debe preguntarse Ucrania que el suministro de F-16 finalmente no funcione? ¿Debe preocuparle eso que ocurra? Esa perspectiva de que finalmente Biden quizás, y pese a todo, no logre imponer su punto de vista, su política hacia Ucrania en medio de una crisis interna, política, económica en el país. Y lo pregunto también con la seguridad de que Estados Unidos sigue siendo el mayor proveedor de armas hacia Kiev. Creo que tenemos un problema de retorno de audio. Evidentemente, el señor Núñez no nos escuchó. Bueno, sí. Corroboramos. Creo que no nos escucha. A ver si mientras... ¿Sí? Ha habido un pequeño fallo en la conexión, pero creo entender que se trata de analizar qué importancia pueden tener los F-16 para Ucrania ahora mismo. Y hay que entender que cualquier ejército, en la situación en la que se encuentra ahora mismo el ucraniano, en vísperas de una inminente ofensiva, lo que busca es acumular todos los medios posibles para garantizar el éxito del ataque. En este caso concreto, creo que los posibles suministros de aviones de combate a Ucrania evidentemente pueden ser importantes, significativos, pero no son imprescindibles, no son fundamentales, por una mera razón, y es que desde el inicio de la invasión rusa, Moscú no ha conseguido nunca la superioridad aérea, el dominio del espacio aéreo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, no estamos en una situación en la cual el posible ataque con fuerzas mecanizadas o acorazadas por parte de Ucrania vaya a poder ser contrarrestado automáticamente por esa aviación rusa que, insisto, nunca ha conseguido el dominio del espacio aéreo. Luego, desde ese punto de vista, podemos entender que Ucrania tiene ya capacidades suficientes hoy para poder lanzar una ofensiva. Si a eso le añadimos que lo que hemos visto en este ya más de un año de guerra es que teóricas líneas rojas que se han establecido han sido superadas en la práctica y sobre el terreno una tras otra, podemos hacernos una idea de que lo mismo va a ocurrir con los aviones de combate. De hecho, ya hoy hay países que están instruyendo y adiestrando a los pilotos ucranianos en el uso de nuevas armas, de nuevos aviones. No pensemos solamente en el F-16. Ahora mismo Suecia acaba de hablar del Gripen, por ejemplo. Cabe pensar que mañana Francia diga lo mismo con los Mirage y así con otras armas que se trata básicamente de entender que son aviones con un desarrollo tecnológico que superan al de los rusos. Por lo tanto, la cuestión no está solo en si son F-16, F-18, Eurofighter o algún otro avión, sino entender que a día de hoy Zelensky sigue contando básicamente con el apoyo político, militar y económico de buena parte de los países occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, con Alemania prácticamente detrás, y que eso le permite contar con posibilidades claras, reales, de poder lanzar una ofensiva de manera inminente. Perdón. Muy bien, es Jesús Núñez, experto de Relaciones Internacionales y Seguridad, nos acompaña desde Madrid con algunos problemas técnicos, pero seguimos. Él dice básicamente que no importa qué tipo de avión, lo importante aquí es que hay un apoyo unánime hacia el gobierno de Ucrania, y aquí está. El presidente Biden no se manda solo, hay un poder, hay ahora mismo una situación interna, ¿no?, con los republicanos, y también hay un Congreso. Aquí la pregunta, ¿Estados Unidos puede, por el tiempo que le quede, con una elección en medio, puede decidir esta situación? Y si la situación no saliera bien, como le ha planteado el presidente Biden públicamente en distintos foros, ¿qué significa esto para Ucrania? Bueno, yo creo que ahora mismo, sinceramente, y no coincido, no comparto la opinión con Jesús, es que los F-16, que son los que quiere Zelensky, lógicamente hay otro tipo de aviones de combate que son superiores o equivalentes a los rusos. Zelensky quiere los aviones de combate para poder llevar a cabo acciones combinadas, es decir, los tanques por sí solos, una operación de una contraofensiva sin el apoyo aéreo suficiente no resultaría viable. Ucrania empezó la guerra con 129 aparatos y dice que necesita 200. Es decir, que para una contraofensiva inminente que estamos esperando desde hace ya unos meses y que no sé si se va a producir, porque eso creo que forma parte de la guerra psicológica,
necesita cobertura aérea para poder llevar a cabo esas acciones combinadas. Esos aviones, sea el Mirage, sea el Eurofighter, sea cualquier otro, no van a llegar a Ucrania hasta el próximo año. Estamos hablando de un año de diferencia. Claro, pero todo esto cuenta mucho lo que idea de Estados Unidos, y quiero insistir en ese punto, por favor, si Burka me da. Estados Unidos no está todo escrito, y eso es mi pregunta, ese es mi punto. Realmente vamos a ver... Creo que Biden va a tratar de lograr lo máximo en los avances ucranianos, en reganar su territorio perdido a los rusos, ¿no? Una posición máxima de avances y de unidad en el occidente antes de que de pronto Trump gane las elecciones y todo. Yo creo que sí, eso va a ser la meta de Biden. Yo creo que el problema del presupuesto se va a resolver. Los republicanos insisten en recortes de pronto, pero pensemos, la ayuda de Estados Unidos hacia Ucrania ha sido de más de 70.000 millones de euros. Eso es una suma gigantesca, ¿no? Y la Unión Europea también ha contribuido 35.000 millones de euros. Y yo creo que todo este dinero estaría completamente perdido si no se logra por lo menos contener a Rusia en su agresión, ¿no? Es muy, muy importante. Yo creo que Biden va a tratar lo máximo en ayudar. La línea roja, eso es muy importante, la línea roja sería que un soldado de la OTAN pise suelo ucraniano para combatir los rusos. O sea, soldados, no armamento, porque F-16 es armamento de la OTAN. Los tanques que Alemania al principio no quería entregar, etcétera, etcétera, todo todavía no ha llevado a un cruzar de la línea roja, a mi opinión. Muy breve, Carmen, tú no me respondiste. ¿Se pasó la línea roja? ¿Se pasa la línea roja? No, breve, porque tengo que seguir. No, la línea roja está efectivamente en que, o sea, la línea roja es hasta qué punto un país como Estados Unidos o europeo combina sus intereses nacionales con lo que son vitales. No hay soldados de la OTAN en el terreno y, sobre todo, lo que no hay es un ingreso de Ucrania en la OTAN, que para mí, aunque más allá de lo que suceda en el terreno, es absolutamente una línea roja. Entiendo, muy bien. Estamos hablando de que, aunque no lo ha dicho expresamente, el presidente Joe Biden no tiene más objeciones a la entrega de aviones de combate estadounidenses, aunque falta todavía mucho en ese trecho, activando de esta manera también un mecanismo, decíamos, aliado internacional, una coalición del F-16. Kiev recibió la noticia con júbilo y el Kremlin hasta ahora con cautela. Aviones de combate para Ucrania. El compromiso del presidente estadounidense con su homólogo ucraniano tuvo lugar en la cumbre del G7 celebrada en Japón. Le dije que Estados Unidos, junto a nuestros aliados, comenzará a entrenar a pilotos ucranianos en aviones de combate de cuarta generación, incluidos los F-16, para fortalecer la Fuerza Aérea ucraniana. Es parte de nuestro compromiso a largo plazo para que Ucrania pueda defenderse. Aunque no se haya hablado oficialmente de suministrar los aviones, Biden ha allanado el camino. Estados Unidos, como país fabricante de los cazas F-16, desempeña un rol clave, ya que debe autorizar la entrega de estas aeronaves a otros países. Así lo exige la llamada coalición de F-16, liderada por Países Bajos y Reino Unido. Además, según el plan, los países que no dispongan de estos aviones podrán encargarse de la formación de los pilotos y el suministro de munición o combustible. Alemania se ha mantenido al margen de esta coalición, pero la presión sobre el canciller Scholz aumenta. ¿Qué importancia tienen los aviones de combate para el curso de la guerra? F-16 para Ucrania, alas a la guerra, es el tema que discutimos en a fondo y vamos rápidamente a Madrid porque allí está el señor Núñez, experto en seguridad, para preguntarle lo siguiente: ¿los F-16 será el factor que acaso marque la guerra? Usted ya decía, no importa F-16, F-18, los Mirage, lo que sea. Bueno, aviones de combate, ¿marca la diferencia en el curso de la guerra? Y lo pregunto también con la certeza de lo que está pasando en ciudades como Kramatorsk, o lo que va a pasar en Sloviansk, o lo que está pasando ahora mismo, incluso en Bakhmut. En la guerra moderna, el dominio del espacio aéreo es fundamental cuando se trata de llevar a cabo una ofensiva que busca la conquista del terreno. En este caso concreto, insisto en esa misma idea, desde el principio de esta fase de la guerra, en febrero del año 2022 hasta hoy, Rusia nunca ha conseguido el dominio del espacio aéreo. Eso, por lo tanto, permite suponer que Ucrania tiene suficientes medios, no solo de defensa antiaérea, sino también medios de ataque, helicópteros y aviones, que le permiten contestar en el aire ese impulso de Moscú.
Desde ese punto de vista, como digo, todo ejército busca tener los mejores medios posibles. El presidente Biden se refería a aviones de cuarta generación, por lo tanto, superiores a los que tiene ahora mismo Rusia desplegados en su invasión, en su guerra contra Ucrania. Desde ese punto de vista, por lo tanto, hay que entender que ya se está instruyendo a pilotos. No es algo que tengamos que pensar para el año que viene. Ya se están instruyendo. No va a haber un cambio en la Casa Blanca hasta enero del año 2025. Pasarán muchas cosas hasta entonces y entre ellas estará el que también se va a cruzar, se está cruzando ya esa línea roja teórica de no entregarle aviones de combate sofisticados a Kiev. Discúlpeme, Jesús, discúlpeme, pero usted me está diciendo todo esto como si del lado ruso prácticamente estuviera todo quieto y el Kremlin también anunció la formación de una fuerza de élite aérea. Rusia tiene como último recurso las armas nucleares, por lo tanto es obvio que Moscú tiene bazas que todavía no ha utilizado y puede llegar a una escalada absolutamente apocalíptica. Pero antes de llegar a eso, si nos colocamos en la situación actual, lo que trato de decir únicamente es que esos aviones no son lo que va a decidir la posible ofensiva ucraniana, puesto que ha recibido, si hemos visto hasta ahora que ha recibido un apoyo sostenido por parte de países occidentales, más de 40, que han puesto en sus manos medios para posibilitar no solamente el dar vuelta a la situación, recuperar la iniciativa sobre el terreno y ahora tener medios para lanzar una ofensiva, no van a dejar a Kiev de momento en la estacada, sino que como mínimo tenemos que asumir que se va a potenciar esa ofensiva con todos los medios al alcance y que habrá que ver ya en el próximo otoño, en función de los resultados que obtenga esa ofensiva, si se abre posibilidad para una negociación de paz o no, en función de lo que ocurra sobre el terreno. Por lo tanto, los F-16 son importantes, pero sin F-16 también Ucrania sigue teniendo opciones. Sin F-16 sigue teniendo opciones Ucrania en el terreno. Carmen Marero, tú dices que no. Yo digo que no. O sea, bueno, es una forma, él es experto militar y supongo que tiene mucho más elementos y más capacidad de juicio de la que tengo yo. Pero desde mi humilde opinión, quiero decir que lo que a mí, la iniciativa de los F-16 solo me dice una cosa. Me dice que los aliados están pensando en una Ucrania de posguerra. No son aviones de combate que se vayan a utilizar en este momento, pero yo, por los asesores militares y por los expertos con los que he podido hablar, porque el tema lo sigo bastante de cerca, se está desfilando cómo será una Ucrania sin medidas de seguridad, sin esas garantías que Ucrania ha pedido reiteradamente, que no se las va a dar a la OTAN y que no se las va a dar un grupo de países porque sería una OTAN en miniatura. Se trata de preparar a Ucrania para una situación de posguerra, una Ucrania con un ejército moderno, casi más moderno que cualquier otros países de la Alianza, que sea capaz de defenderse y repeler un ataque ruso. Yo no tengo absolutamente ningún conocimiento de que los pilotos estén recibiendo entrenamiento. Hubo ayer precisamente, o antes de ayer, el alto representante de la Comisión Europea para Política Exterior, el señor Josep Borrell, dijo que había pilotos que se estaban entrenando y citó a Chequia y a Polonia. Acto seguido, los ministros de Defensa de ambos países dijeron que no había ningún entrenamiento en marcha. El Reino Unido ha dicho que esos entrenamientos, lo mismo que los Países Bajos y Bélgica, podrían empezar dentro de 3 o 4 meses. En el momento actual, según las informaciones que yo tengo, tal vez Jesús tenga otras, no hay ningún entrenamiento en curso. El entrenamiento empezará dentro de 3 o 4 meses, dura como 6 meses y nos ponemos en el invierno. Es decir, respecto a la contraofensiva, yo la sigo esperando y efectivamente, si Ucrania hubiera estado preparado para esta ofensiva, creo que tendría que haber empezado en este momento. La guerra en estos momentos está absolutamente enconada. Primero, la contraofensiva, a mi juicio, ya empezó también por los rusos, ultraderechistas que están atacando desde terreno ucraniano y a territorio ruso, que es una provocación, pero también que muestra que Rusia en su protección de frontera queda muy débil. O sea, eso es para retractar las tropas rusas, para proteger la frontera de su propio país y facilitar la reconquista. Eso es un punto. Perdón, tengo que hacer una mención. Tú hablas de ultraderechistas que están atacando propio territorio ruso, ultraderechistas rusos. Ultraderechistas rusos ¿Tú das que por sentado están que son rusos ultraderechistas? desde la Legión, los dos grupos que en estos días han hecho ataques, ¿no?
que oficialmente, no apoyados oficialmente ni por el Occidente ni por el gobierno ucraniano. Claro. Eso hay que decirlo. Segundo punto, quiero retomar la cuestión de la seguridad futura de Ucrania. Solamente Ucrania estará segura dentro de la OTAN. Eso no es ni hoy ni mañana, pero después de la decepción del Pacto de Budapest, cuando Estados Unidos, el Reino Unido y Rusia, en cambio de abandonar las armas atómicas, le garantizaron la seguridad y la integridad territorial a Ucrania, y la decepción que vivió Ucrania, no va a haber otro mecanismo seguro desde el punto de vista de Ucrania y de la OTAN. Quiero hablar de Europa, y lo digo también porque esta alianza del F-16 está, bueno, Estados Unidos, está Reino Unido. Uno entiende Reino Unido, que es el histórico aliado de los Estados Unidos, naturalmente, en temas de guerra y en política de seguridad internacional. Pero Holanda, ¿por qué Holanda se suma a esta coalición? Holanda es un miembro integral de la OTAN, tiene esos aviones y... Los fabrica, ¿no? No los fabrica. No los fabrica, los tiene, los tiene en su fuerza aérea. Lo que pasa es que si uno mira la contribución de Holanda en ayuda militar, humanitaria y financiera a Ucrania, en proporción a su población, es tremendo. Son 3.9 mil millones de euros. Alemania, que tiene mucha más población, apenas da el doble, ¿no? O sea, es una contribución muy, muy alta. No sé si se debe todavía también a los sufrimientos, porque recordémonos del vuelo de Air Malaysia que partió de Ámsterdam, que fue bajado por supuestamente tropas prorrusas sobre Ucrania en el oriente y todo. Ahí hay todavía, yo creo... Hay una fibra íntima, ¿no? Y yo me pregunto, ¿y Polonia por qué no facilita los F-16? Holanda, los Países Bajos tienen operativos 27 aparatos, según reconocen las propias Fuerzas Armadas. 27. No sé cuántos le darán. ¿Por qué no los proporciona Polonia, que ha sido hasta ahora el máximo aliado de tal? No, porque hemos entrado en una dinámica en esta guerra, y todos sabemos que en política internacional, en geopolítica, las palabras no se traducen en hechos. La mayor parte de los tanques, de la munición y de todo el material prometido ha llegado una tercera parte. Pero es que tenemos problemas de munición en Ucrania. No es que estemos hablando de los F-16. Sí. Un F-16 estamos hablando porque es el tema nuevo y el tema que nos conviene. 80 millones de dólares y cuesta $25.000 la hora de vuelo. Pero estamos locos. O sea, estamos entrando en una dinámica que yo creo que realmente es perjudicial. Perjudicial para analizar con sangre fría y con argumentos cuál es la situación real en Ucrania. Y esto, hablar ahora de una coalición de entrenamiento de F-16 como si eso fuera a cambiar la guerra, me parece prácticamente casi una falta de responsabilidad. Es muy naif. Bueno, lo razonable sería entrar en negociaciones de paz. Tampoco va a haber negociaciones. Ya vamos a hablar de eso, pero nos quedamos en el análisis puro de, naturalmente, Carmen. Estamos hablando de un análisis militar, naturalmente esto no tiene que ver con la línea moral y lo ético posible de lo que está pasando todo esto hace muchos meses que llevamos analizando este tema, y nos quedamos con el tema, bueno, Polonia sí ha dado el pase para los MiG, ¿no? 16, los viejos aviones alemanes, claro. Hay que consignar. El tema de Holanda, yo me quedé con algo que tú dijiste, tocó una fibra nacional, ¿no? Hubo mucha gente que se murió en ese vuelo. Este accidente yo creo que tocó una fibra nacional y emocional. ¿Y eso explica entonces la decisión política? Para mí, por lo menos, explica el apoyo casi incondicional de Holanda. De otro lado, tenemos que ver que Polonia no puede abandonar su armamento aéreo más sofisticado en un momento que podría ser en una escalada de la guerra amenazada ella misma. O sea, no va a abandonar la mitad de sus aviones a Ucrania si un día Rusia le da por atacar a Lituania y a Polonia. Eso es un país vecino. Correcto. Me corrijo, o sea, en Holanda no se fabrican, sino que tiene estos aviones, por lo tanto es parte también conveniente de esta cadena de distribución que ha activado Estados Unidos. No sabemos cuánto va a durar. ¿Qué pasa con Alemania? Alemania, a ver, con el tema de los tanques, Leopard 2 sí los tenía, sí los fabricaba, los envió después de todo un problema, gran problema, crisis política para el gobierno alemán, para el canciller Scholz. Y Alemania no tiene nada que ver con la historia de los aviones. ¿Es conveniente este tema inoportuno que por ahora le significa y le avale el silencio al gobierno? Yo creo que le conviene al gobierno de Alemania, aunque en la cuestión de los tanques, de los leopardos, ha hecho
vuelta, o sea, ha dado una vuelta importante y ha no solamente permitido la entrega por otros países, sino también va a entregar en la visita de Zelensky el otro día se comprometió a Alemania a entregar armamento y tanques de un valor de 2.700 millones de euros. Eso es una suma muy, muy grande. O sea, hay que considerar que Alemania está entregándose más a proteger y a hacer todo lo posible para que Ucrania no pierda. ¿Ves que la presión en el gobierno alemán sea tan fuerte que finalmente el canciller sea en cuestiones clave como, por ejemplo, facilitar, si no tiene que ver con la F-16 general o en su totalidad, pero sí facilitar esta cadena de suministros de municiones? Bueno, en estos momentos las encuestas dicen que la mayoría de los alemanes están en contra del suministro de aviones de combate. No sé hasta qué punto el gobierno alemán, como otros gobiernos de otros países, gobiernan en función de las encuestas. Pero en estos momentos no hay absolutamente ninguna disposición y el ministro de Defensa, Boris Pistorius, lo ha dejado meridianamente claro. Ellos van a aportar en lo que es en el terreno, en lo que es su especialidad, digamos, en los tanques, y hasta un número determinado, y sobre todo en concentrarse y en apoyar, en financiar el centro de reparaciones para los tanques. Estamos hablando de muchísimo dinero, el ministro lo ha dicho, esto quién lo paga, y han dicho que, bueno, con el tema de los aviones no quieren absolutamente nada que ver. Seguimos hablando en a fondo. La gran pregunta F-16 para Ucrania, si todo esto le da más alas, más combustible a la guerra. En las últimas semanas, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, efectuaba una extensa gira mundial en apoyo de su país y, lo más llamativo, su pedido presencial ante las poderosas naciones de la Liga Árabe en la cumbre de Arabia Saudita y la invitación del mismísimo bin Salman, el príncipe heredero, además primer ministro, quien ofreció a su país como mediador. Volodymyr Zelensky está en todas partes y es recibido como un amigo donde se reúnen los poderosos del mundo. Recientemente ocurrió en Japón, entre los líderes del G7. Allí tuvo una conversación bilateral tras otra donde solicitó apoyo y principalmente armas. Antes había hecho una escala en Arabia Saudí para la cumbre de la Liga Árabe. Una visita nada de fácil para el presidente ucraniano, considerando las estrechas relaciones que muchos estados árabes mantienen con Rusia. Estoy seguro de que todas sus naciones entenderán el principal mensaje que quiero dejar aquí en Jeddah. Un noble llamamiento a todos ustedes para que ayuden a proteger a nuestro pueblo, incluida la comunidad musulmana ucraniana. Roma, París, Londres, Berlín, Zelensky de gira, a pesar de todos los riesgos de seguridad. Por lo visto, el presidente ucraniano ha cambiado de estrategia y apuesta por el contacto directo con sus socios en vez de los mensajes por video, al mismo tiempo que en su país se preparan para la esperada ofensiva de primavera. Carisma en lugar de ofensiva militar. ¿Cuánto éxito tiene la gira publicitaria de Zelensky? ¿Qué concretamente y qué más se propone Volodymyr Zelensky? Lo queremos analizar desde Madrid con nuestro invitado Jesús Núñez. Señor Núñez, Zelensky en todas partes, decíamos, y sin embargo nunca había estado en la Liga Árabe ante ese pleno, esa cumbre que se celebró en Arabia Saudita. Pronunció un muy sentido discurso Zelensky, pero más allá de la oferta de mediación que recibió de parte del país organizador, en este caso Arabia Saudita, ¿en qué se puede traducir concretamente el apoyo que prometió Arabia Saudita a Zelensky ante todos sus socios árabes? Bueno, básicamente creo que podemos asumir que Ucrania con sus fuerzas individualmente no tiene la más mínima posibilidad de hacer frente a un actor del poder, de la capacidad de Rusia. Por lo tanto, sabe que tiene una limitación enorme si esa corriente de ayuda humanitaria, de ayuda económica y de ayuda militar se corta en algún momento. Zelensky, por lo tanto, lleva desde el principio haciendo una ofensiva diplomática muy inteligente que le ha llevado ahora a varios países europeos, incluyendo el Vaticano, y a continuación a la Liga Árabe, rematando con la cumbre en Hiroshima del G7, que cabe calificar de absolutamente exitosa, puesto que en todos los casos ha conseguido por lo menos compromisos, veremos luego en qué grado, como antes ya se comentaba, se materializan,
para seguir manteniendo esa resistencia frente a la invasión rusa, puesto que sin ella no tienen la más mínima posibilidad Pero concretamente, de éxito. ¿qué puede hacer Arabia Saudita por Ucrania, señor Núñez, por favor? Ahora mismo no hay nada concreto que Arabia Saudí, al menos públicamente, haya prometido a Zelensky, pero el hecho de presentarse en un club de países que tienen muy buenas relaciones con Rusia, en buena medida, incluyendo la propia Arabia Saudí, en el marco del mercado petrolífero mundial, evidentemente trata de presionar para que también la Liga Árabe se sitúe a su lado. Y lo mismo cabe imaginar del G7. Por cierto, en una serie de reuniones bilaterales donde no ha estado Lula, lo cual de algún modo reduce su capacidad para poder mediar mañana en una negociación, puesto que Brasil ha presentado una propuesta y, sin embargo, se ha quedado fuera de manera todavía no bien explicada de esa serie de contactos. Creo, en definitiva, que Ucrania sigue contando hoy con apoyos sustanciales para poder mantener su resistencia frente a la invasión, sin que sea suficiente para lo que, evidentemente, todos ellos demandarían. Muy bien, señor Núñez. En Madrid, ¿qué te parece a ti, Carmen, de todo esto? En este reordenamiento del tablero internacional, ¿realmente Arabia Saudita es un factor que puede lograr la paz? Donde no la ha logrado Brasil, Bueno, a mí me parece que la oferta, o sea, si fuera políticamente correcta, te diría que cualquier iniciativa de paz o de mediación sería bienvenida. Pero como no lo soy, puedo decir que Arabia Saudí no tiene velas en este entierro, y digo entierro porque lo que está sucediendo en Ucrania es una tragedia. Es absolutamente cínico que Arabia Saudí, un país que también lleva a cabo una guerra en Yemen, se erija como posible mediador de paz. Pero no tiene acaso el mandato de Estados Unidos, es un aliado muy cercano a Estados Unidos. A mí lo que me parece la iniciativa de Arabia Saudí es directamente una campaña para lavar la cara o para rehabilitar al príncipe heredero, que tras el asesinato del saudí opositor, el periodista Khashoggi en Turquía, tiene una reputación internacional, digamos, bastante mala. Es una operación de política, o sea, de relaciones públicas, que solamente está encaminada a intentar rehabilitar al príncipe. Lo que puede hacer Arabia Saudí en el conflicto es prácticamente cero. O sea, es como si lo hubiera dicho Djibouti, con todos mis respetos a Djibouti. Cuando se necesitó Arabia Saudí, por ejemplo, para intentar minimizar la crisis energética del corte de suministro, de las sanciones del suministro ruso, Arabia Saudí miró por otro lado. Es decir, en política internacional priman los intereses. Y Arabia Saudí, igual que otros países productores de petróleo, se negaron a incrementar la producción para asegurar el suministro. Es decir, me parece de un cinismo supino. Carmen Valero dice: Arabia Saudita no tiene vela en este entierro, y es una cita a la situación complicada, muy incómoda para todos los países y también para Alemania, que le vende armas a Arabia Saudita en la guerra con Yemen. Sí, bueno, Arabia Saudita es otro tema completamente distinto. Yo voy a ser muy cínico, ¿no? Ahora, pues después del ataque a las Torres Gemelas, Estados Unidos hubiera debido atacar a Arabia Saudita y no a Afganistán, porque la mayoría de los terroristas venían de ahí. Bueno, a ver, es otra cosa, eso era muy cínico. Pero hablemos de las potencias y de los pesos mundiales. Nosotros somos muy autocentrados que Europa y Estados Unidos y Canadá sí estamos al lado de Ucrania. Pero miremos, China no está al lado de Ucrania. India, los dos países más poblados del mundo, no están del lado de Ucrania. O sea, están del lado de Rusia o están neutros. En Brasil no hubo el encuentro entre Zelensky y Lula. Y Lula se ha ofrecido de mediador. Pero hay que ver una cosa, claro, porque hay un cinismo también. Estados Unidos ha hecho muchas veces lo que ha hecho Rusia en este caso. En esos días por las redes sociales pasan imágenes de un discurso de George W. Bush donde él dice que esa invasión totalmente injustificada y brutal de Irak... de Ucrania, ¿no? Era un error freudiano y yo creo que eso demuestra que los países, sobre todo en Latinoamérica, tienen otra perspectiva, porque Estados Unidos siempre se ha metido también, ¿no?,
en base legal o de derecho internacional en los asuntos de otros estados. Por eso no hay bueno y malo en eso, hay una zona gris muy amplia y el apoyo de Zelensky no es de África ni de Latinoamérica, de muchos países no existe. Jesús está pidiendo la palabra desde Madrid, ¿te escuchamos? Sí, no entiendo muy bien realmente por qué estamos hablando de Arabia Saudí, puesto que Arabia Saudí no ha presentado ninguna iniciativa, ni se ha presentado como mediador, ni como facilitador de ningún Lo dijo, proceso. perdón, lo dijo claramente en la cumbre de la Liga Árabe. Lo estábamos viendo en directo ese día en las noticias. No hay tal propuesta como la ha habido ni siquiera tampoco de China ni de otros. Entendamos que ahora mismo claramente la situación hace que, por desgracia, la paz esté fuera de la agenda. En lo que estamos ahora mismo es en una guerra a la espera de una nueva ofensiva y solamente cuando esa ofensiva termine y veamos cuáles son los resultados, es decir, hacia finales de este año, es cuando algunos países, como pueda ser Brasil, China o Turquía, que también se presentó en su momento, o cualquier otro, podrán ver si hay algún espacio para explorar el cese de hostilidades y luego la puesta en marcha de un proceso de negociación. Desgraciadamente, puesto que estoy de acuerdo en que lo que está viendo ahora es una tragedia humana de dimensiones considerables, ahora mismo no hay ninguna iniciativa de paz, ni saudí, ni de ningún otro país en marcha, ninguna. Simplemente para aclarar este asunto, lo que sí hubo es una oferta, no ha habido una presentación oficial de iniciativa, en eso sí que estamos de acuerdo con el señor Núñez. Bueno, pero sí está algo más avanzado que debería ser la propuesta del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, lo ha dicho en varios foros, el canciller también dio una especie de avanzada en esta materia. Si no es Arabia Saudita, ¿tiene Lula da Silva, Brasil, una vela en el entierro? Yo creo sinceramente que no. O sea, está habiendo, por supuesto, contactos, porque los contactos no han concluido. O sea, hay contactos a puerta cerrada. Se está intentando, de alguna manera, preparar el terreno para, llegado el caso, y yo creo que con muy buen criterio, porque las potencias o la comunidad internacional y los expertos en conflictos y resolución de conflictos y prevención de conflictos, la única manera de tener éxito es aventurar qué es lo que va a suceder y prepararse para ese escenario. Evidentemente no es el momento, no sé cuándo lo será. Creo que no habrá negociaciones de momento porque ninguna de las dos partes lo consideran prudente, porque tanto Rusia como Ucrania ya no hablan de paz, sino de victoria. Y cuando hay victoria, no hay cabida para negociaciones. Y lo pregunto por los otros actores que tú citabas, por China, por India, por ejemplo, que sí se mantienen, entre comillas, neutrales, o también para algunos en pro de la paz. Presentó 12 puntos. Leyendo los 12 puntos y tomándolas en serio, integridad territorial, etcétera, etcétera, era una propuesta. Pero yo creo que en este momento no hay la voluntad de parar la guerra. Occidente desestimó absolutamente. Uno puede ser cínicamente, claro, China está del lado de Rusia, acaba de firmar un nuevo acuerdo comercial, está comprándole el gas y el petróleo a Rusia, de acuerdo. Pero si yo realmente quiero el cese del fuego, ¿no? Si yo realmente quiero parar la matanza de cientos de miles de personas, yo tengo que tomar en serio cualquier propuesta o iniciativa de negociación y por lo menos negociar en secreto, pero hasta ahora nadie... A mí, yo dudo sinceramente de la voluntad, tanto de Zelensky y del Occidente. Zelensky tiene que defenderse, de acuerdo, pero la presión de Estados Unidos sobre Zelensky podría ser que se siente a negociar por lo menos un cese al fuego y la cuestión territorial se negocia después. Pero mientras Estados Unidos y Rusia no quieran, no va a haber paz. Eso es lo que dicen muchos en esta mesa. Claro, pero yo creo que eso va a suceder porque si alguien está ganando esta guerra sin haber disparado un arma, es Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, de alguna manera, ha conseguido romper las relaciones de Rusia con Europa. Ha cortado el suministro energético para vender su propio gas y ha revitalizado la OTAN. ¿A qué precio? Ha puesto Rusia en brazos de China. No sé las consecuencias que eso tendrán a largo plazo, pero desde el punto de vista... Ucrania, ya, ¿no? pero bueno, pero ellos están en el sofá, lo mismo nosotros viendo la televisión, como si fuera un videojuego. Desde el punto de vista de Estados Unidos, los objetivos que podría plantearse Washington de alguna manera están cumplidos. Los europeos se han metido en una ratonera de la que dudo mucho de que puedan salir. ¿Por qué? Pues porque son partícices, porque suministran armas, pero han puesto la voluntad
del fin del conflicto es la voluntad de Zelensky. Y la voluntad de Zelensky en estos momentos, legítimamente, no, que no lo califico, sino tal y como lo dice, es la recuperación de todos los territorios ocupados, incluido Crimea. Yo digo una cosa, yo me siento prácticamente, casi le doy las gracias a la población rusa y a Putin, porque si él quisiera, también podía terminar esta guerra, lanzando un par de bombitas tácticas en una zona. Cuando... un momento, perdona. Cuando el discurso de Rusia dice que Occidente está intentando destruir a Rusia, es cierto, porque lo que no se habla en público, pero sí hablan los expertos militares, es hasta qué punto la sociedad rusa es resiliente. Uno de los problemas que puede haber, al margen ya de la bomba nuclear, es la capacidad de aguante del sistema ruso. Si la Federación Rusa se desintegra y tienen 11 usos horarios y 20 o 30 etnias, ¿sabes lo que sucedería? Que el mapa de tenencia de armas nucleares rusas se convertiría en Libia. Y ese es el mayor peligro al que estamos enfrentándonos. El peligro está ahí, pero yo creo que... Claro que está. Que si en el momento que Putin utiliza armas nucleares tácticas, o sea, limitadas geográficamente, militarmente no le sirve mucha ventaja, pero pierde el apoyo de India, pierde el apoyo de China. Si eres un paria y estás aislado, los estados se acoplan. La guerra le sirve. Pero va a sobrevivir. La guerra le sirve para mantenerse en el poder. La ruptura del sistema. Nos quedan 2 minutos y tengo que hacerle la pregunta de cierre que nos convoca. Hemos hablado de los F-16. Para muchos se traspasa la línea roja. Algunos dicen que no en la mesa de a fondo. Muy breve, señor Núñez, una frase. Se traspasa la línea roja de los F-16, decía usted recién, pero ¿le da alas a la guerra definitivamente? Claramente se traspasa esa línea roja como se ha traspasado todas las anteriores, lo cual no significa que por esa aviación de combate que pueda tener Ucrania el día de mañana tenga garantizado el ganar la guerra. Por lo tanto, un elemento más a añadir a los que ya hemos visto durante todo este tiempo. Jesús Núñez Villaverde, muchas gracias. Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humana. Muchas gracias en Madrid. La pregunta que nos convoca, ¿alas a la guerra, Birke? Yo deseo que se empiecen con negociaciones por fin en lugar de pensar en más armamento y más armamento. Muchas gracias, Burkhard. Carmen Valero. Yo las alas que veo son de momento de parapente. Con Carmen Valero, experta en seguridad internacional, experto en política estadounidense, europea. Muchas gracias, Burkhard Birke, colega. Gracias a ustedes por estar en A Fondo. Escríbanos a fondo@dw.com. Soy Jenny Pérez para Deutsche Welle. Un abrazo desde Berlín.